Buenas tardes, chicos. Nos encontramos acá para la clase de Geografía Política de esta semana, o de esta quincena, porque son quincenales y vamos a continuar con el tema que comenzamos la semana pasada, que es el tema del Estado moderno, del Estado consolidado, del Estado nacional, del Estado territorial. Bueno, estuvimos viendo un poco, conversándolo también y leyendo Tilly, cómo el Estado se va construyendo a partir de una serie de cambios, como parte de un proceso histórico de larga duración, pero que en términos de lo que es la historia de la humanidad es relativamente nuevo o corto, porque aproximadamente deben haber pasado unos 2 siglos, ¿no? Y si pensamos en la consolidación total de los estados, un poquito menos, siglo y medio. Así que este estado que ya definimos como el estado de la modernidad, que poco tiene que ver con el estado de la posmodernidad o de esta fase especial del capitalismo, como ya dijimos antes, escribimos y hablamos largamente, de que ejercía, entre otras cosas, el monopolio de la coerción, como forma de imponer un plexo normativo a toda la sociedad, a toda la población. También hablamos de que era bastante difícil mantener de alguna manera la autoridad del Estado por sobre las sociedades solamente a partir de la coerción, ya que la cantidad numerosa de una población nos lleva a pensar que en caso de existir una rebeldía generalizada hacia ese poder que ostenta el Estado, no habría fuerza de coerción capaz de acallar esa revolución, como de hecho ha sucedido a lo largo de la historia. Por lo tanto, siempre la estructura del Estado fue consciente en que para de alguna manera legitimar ese poder hacía falta mucho más que ejercer la violencia y monopolizar la coerción. Y es por eso que de alguna manera, a partir de distintos posicionamientos ideológicos, porque no todos lo plantearon de la misma manera, existen diversas teorías acerca de la legitimidad de la existencia del Estado. Un poco, yo en el foro de la clase número 3, que todavía no ha intervenido nadie, que los invito a leerlo y a intervenir, planteo esto, ¿no? Si pueden distinguir entre todos los actores de ese video, las distintas voces que ahí aparecen, posicionamientos a partir justamente de determinados posicionamientos ideológicos. Pero si tienen alguna duda, este texto que vamos a subir en esta clase, que es el texto de Jorge Saborido con respecto al Estado y a la nación, es un texto que los va a ayudar muchísimo para encontrar estas asociaciones desde el punto de vista ideológico, ¿no? Si bien esto es muy móvil y muy cambiante, yo creo que les va a servir mucho y les va a aportar bastante. Bueno, Saborido nos aporta un gran concepto para el Estado, que aconsejo que lo lean y que lo sumen y lo articulen con lo que leímos en el texto de Carretero. Y fundamentalmente nos habla de esta especie de corrientes ideológicas en cuanto a la legitimación del poder del Estado. Cuando la clase pasada estuvimos hablando de la evolución y hablamos justamente que para que existiera el Estado como una institución hegemónica de la modernidad, debía perder necesariamente el poder la institución hegemónica de tantos siglos con anterioridad a la modernidad, que fue la Iglesia Católica. Bueno, vimos los distintos motivos por los cuales se debilitó el poder de la Iglesia Católica, que por supuesto no se diluyó ni desapareció, pero ciertamente se debilitó. Entonces, podríamos pensar que la modernidad nos ha dejado como herencia varias cuestiones, ¿no? Primero, la imposición de la Tierra como centro del universo, esta mirada justamente a partir de la revolución copernicana de geocentrismo, y ver al hombre como centro de la creación. La razón por sobre todas las cosas, la razón como constructora de verdad, a través del desarrollo y la metodología científica, y la objetividad, entre comillas, de la ciencia justamente para llegar a estas verdades universales. Esto ha sido, sin lugar a dudas, la herencia de la modernidad.
Otra herencia de la modernidad fue esta separación, que en algún momento hasta fue un enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado, y definitivamente enfrentamiento entre la ciencia y la fe, o la ciencia y el dogma religioso. Todas estas herencias de la modernidad, como ustedes lo verán, en nuestro devenir diario se han ido derribando de alguna manera. Se ha derribado este mito de la razón como algo fabuloso, la razón humana, como algo fabuloso, inagotable, productora de verdades universales. Esas verdades universales se derrumbaron y la confianza sigue absoluta sobre la razón y sobre la ciencia racional también. Los valores éticos de la modernidad fundados en la misma cuestión, o sea, pensar que a partir de la evolución de la ciencia el progreso social iba a ser infinito o ilimitado, también se ha derrumbado y todo se ha vuelto bastante incierto. ¿Por qué no se iba a derrumbar esta idea del Estado como institución hegemónica, ¿no? Pero bueno, volvemos al tema de la legitimidad. Vamos a plantear en esta clase, porque es lo que plantea Saborido, 4 líneas de pensamiento, desde el punto de vista ideológico, que legitiman de alguna manera el Estado. Uno, aunque resulte paradojal, es justamente, y voy a leer alguna frase, por eso me traje acá el texto, porque me parece importante leerlo directamente el Estado, directamente de acá, lo que se piensa del Estado. Vamos a partir con la que había sido la archienemiga del Estado, que es la Iglesia, y podríamos plantear acá el pensamiento cristiano. El pensamiento cristiano, encarnado como institución de poder por la Iglesia Católica en esos tiempos, saben ustedes muy bien que en un principio se había oponido a la idea del poder ascendente. O sea, la Iglesia planteaba como toda fuente de poder Dios. Por lo tanto, tenemos todo un periodo histórico caracterizado por la presencia de grupos, de minúsculos grupos aristocráticos que ostentaban un poder que devenía justamente de su descendencia o ascendencia divina. Esto es la primera cosa que debe aceptar la Iglesia, que es la idea del poder ascendente, a la cual ofreció bastante resistencia. También ofreció bastante resistencia a esta idea de Estado liberalismo al cual en aquella época criticaba de manera bastante fuerte. Ya dijimos también en la clase pasada que el Estado surge fundamentalmente como un producto de esta ideología liberal propia de finales del siglo XVIII y critica fuertemente al liberalismo por esta imposición de la vuelta a lo que sería la naturaleza del hombre, el individualismo extremo, este juego, digamos, del sálvese quien pueda, ¿no? La mano invisible del mercado. La primera manera en que la Iglesia intenta fundamentar la existencia del Estado como para poder plegarse a la nueva ola, por decirlo de alguna manera, es a partir de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. ¿Por qué? Porque anteriormente la Iglesia siempre había visto o pensado la cuestión social como algo a ser remediado por la caridad. Esto viene ya desde la idea de que la acumulación era pecaminosa, que los pobres tenían el reino de los cielos, y era la Iglesia, a partir de, digamos, de la caridad, la que ejercía por alguna manera, este asistencialismo hacia el pobre, cosa que hoy por hoy seguimos viendo, ¿no? Digamos, las sociedades de damas de caridad católicas a lo largo del mundo
siguen trabajando o pensando de esta misma manera, o sea, esto no ha desaparecido totalmente. Pero a partir de la Rerum Novarum, perdón, se le da una vuelta de tuerca a la cuestión y se empieza a naturalizar la presencia del Estado con un justificativo, ¿no? Si pensamos que ya estábamos inmersos en lo que llamamos pleno momento de acumulación capitalista, ¿qué era lo que venía a hacer o lo que tendría que hacer el Estado en un contexto semejante? La Rerum Novarum es de fines del siglo XIX, 1891, ya había pasado la primera y la segunda revolución industrial. No hay que perder de vista el surgimiento y de alguna manera la consolidación del capitalismo industrial, con todo lo que esto significa, ¿no? Que es afianzar el poder de la burguesía industrial, el poder económico, y toda la presencia de lo que eran los trabajadores, los obreros, aquellos que habían sido movilizados a las ciudades para trabajar justamente en estos centros de producción de bienes. El Papa da cuenta de la gravedad de la cuestión obrera. Esta misma cuestión obrera vemos en paralelo el surgimiento del pensamiento de Marx, ¿no? Y esta crítica al capitalismo moderno y a justamente las condiciones de inferioridad en cuanto al derecho y en cuanto a la adquisición de determinados bienes y servicios que tenía el obrero en contraposición al burgués dueño de los medios de producción. Entonces, a la caridad le suma la idea de lo que nosotros podríamos llamar justicia social, y piensa que el Estado debe estar para eso, ¿no? Para promover y defender fundamentalmente al obrero, a lo que sería ese conglomerado de trabajadores que ponen su mano de obra a la producción industrial. Y bueno, quiero leer acá, tal cual, de la propia encíclica, esta pequeña frase, ¿no? Debe el Estado, por razón de su oficio, atender al bien común. Debe el Estado, por razón de su oficio, atender al bien común. Por lo tanto, si uno tuviera que sintetizar, ¿para qué está el Estado? ¿Para qué nos sirve? Como pregunto en el foro número 3. Y tengo que ir al pensamiento cristiano y a todas las corrientes políticas que suscriben al pensamiento cristiano, que el justificativo de la existencia del Estado es el bien común. ¿El bien común de quién? El bien común de la sociedad. O sea, acá la Iglesia, y específicamente la Iglesia Católica a través del Papa, reconocen un estado de desigualdad ante las distintas problemáticas sociales que van surgiendo entre los dueños de los medios de producción y los obreros, para Marx proletarios. Burgueses y proletarios no son tenedores de los mismos derechos, no son iguales ante la ley. Existen privilegios de los burgueses y de alguna manera injusticias hacia los obreros por sobreexplotación y no reconocimiento de sus derechos laborales y sociales, donde la Iglesia ahí pone el foco y dice, bueno, para eso tiene que estar el Estado. De esto se tiene que ocupar el Estado, de poner las cosas en un estado de igualdad, de equidad, y defender fundamentalmente lo de los menos poderosos, los que no tienen la posibilidad de poseer los medios de producción, a los cuales se han liberado de la carga de los medios de producción, a los cuales se ha liberado del trabajo esclavo, pero que se han convertido a esta nueva forma de trabajo remunerado o mal o insuficientemente remunerado, que se han convertido en la explotación obrera por parte de la burguesía industrial. Tema que trata el marxismo, tema que trata la Iglesia, en un mismo momento histórico,
donde obviamente esto se estaba haciendo como muy visible. Si dejamos un poco de lado, ¿no? Acá en algún momento dice, importa el bienestar público y al de los particulares que haya paz y orden. Una sociedad doméstica que se gobierne por los mandatos de Dios y los principios de las leyes naturales, que se guarde y se fomente la religión, ahí está marcando cancha, que florezcan en la vida privada y en la vida pública costumbres puras. O sea, ahí está marcando un poco la cancha la Iglesia y diciendo, bueno, pará, esto de deshacerse totalmente de la religión y de las virtudes cristianas no va. El Estado también tiene que cuidar porque estos valores se conserven, se preserven. Entonces, por un lado, la Rerum Novarum habla de estas diferencias o estas desigualdades muy visibles en la sociedad de fines del siglo XIX, y por un lado habla de esta pérdida de valores cristianos que con gran preocupación la Iglesia Católica empieza a observar. Pensemos, ¿no?, en el laicismo, que era muy fuerte en aquella época, como ya dijimos, todo lo que había sido el cisma protestante, esto de pensar la acumulación de riqueza inagotable como pecaminoso o no pecaminoso. Bueno, en esto se para un poco la Iglesia y, como dice, la sociedad civil igual condición civil las clases altas y las clases ínfimas, porque son los proletarios con el mismo derecho que los ricos y por su naturaleza ciudadanos, es decir, partes verdaderas y vivas de la que, mediante las familias, se compone el cuerpo social. Atenti, proletarios y burgueses, dice la Iglesia, poniéndose un poco el traje de Marx, proletarios y burgueses tienen los mismos derechos. Por lo tanto, es el Estado el que se debe ocupar de esta igualdad, sin alejarse de los valores cristianos, porque los valores cristianos deben mantenerse y se debe desde el Estado activar que se profese, ¿no?, la profesión de la Iglesia Católica o del catolicismo. Bueno, esto es realmente una bisagra porque esta resistencia primigenia que había tenido la Iglesia ante el Estado como un producto del liberalismo, al cual ciertamente resistió y sigue resistiendo, cambia. La Iglesia se adapta, se adecua. Como les decía la otra vez, yo creo que para esto la Iglesia Católica es un Estado en sí mismo, y que es el Vaticano, tiene una visión geopolítica muy interesante, la gesta de estos movimientos revolucionarios, de la mano de las nuevas ideas del materialismo dialéctico de Marx, no eran indiferentes a la Iglesia, y también era una amenaza. Pensemos que Marx partía del presupuesto que toda religión era una manera de estupidizar al hombre y anular su capacidad de rebelarse en pos de conseguir reivindicaciones. O sea, era un poco la que había instalado el miedo, la resignación, el oscurantismo. Así que, sin lugar a dudas, el marxismo resistía a lo religioso de una manera muy importante. Y bueno, vieron allí una amenaza antes quizás que la vieran los estados liberales europeos. La Iglesia plantea esta cuestión. Bueno, ¿en contraposición a qué? Fundamentalmente en contraposición a la idea del liberalismo, ¿no? Acá el Saborido tiene citado, ¿no?, un par de autores muy famosos, muy representativos de la época, donde se habla un poquito del derecho natural, de la individualidad, esto de la universalización tiene que ver sin lugar a dudas con esta idea del iluminismo, de la verdad como conseguida a partir de conocimiento científico
como verdades universales, con la posibilidad de aplicarse a realidades diversas, cosas que obviamente después se desarticulan, ¿no? Esta tradición en su formulación moderna, entre muchos teóricos conocerán a Hobbes, a Locke, seguramente lo vieron en otras materias, y acá lo parafrasea de alguna manera y lo trae. Bueno, seguramente conocen las ideas de Hobbes, habrán leído algo de Leviatán, esta cosa del contrato social, ¿no? Como el Estado casi como algo absolutamente natural de lo que el hombre necesita para preservarse, para cuidarse de la anarquía fundamentalmente, y hace un contrato que se ha definido como un pacto de sumisión. Y de este contrato surgen unos análisis interesantes que quiero leerle brevemente. La sociedad no es un hecho natural, es el fruto artificial de un pacto voluntario, de un cálculo interesado. El Estado se basa en un contrato, no el que establecen un monarca y sus súbditos, sino el que pactan individuos que deciden darse un soberano. Ese contrato, lejos de imitar la soberanía, la funda. El origen del contrato es la preocupación por la paz. El Estado tiene la función de salvaguardar el derecho natural de cada uno y su poder encuentra su límite absoluto en ese derecho natural, no en ningún otro derecho natural. Aquí entenderemos esta gente que se queja porque el Estado le prohíbe salir por estar en una situación de ASPO, ¿no? De aislamiento social preventivo obligatorio ante una pandemia. Esto es inadmisible para el pensamiento liberal, estricto. El Estado tiene la función de salvaguardar este derecho natural. No puede ponerle ningún tipo de trave, ningún tipo de obstáculo. El Estado es quien fundamenta la prioridad, por lo que todo ataque al Estado es un ataque a la propiedad. El Estado es quien fundamenta la propiedad, por lo que todo ataque de Estado es un ataque a la propiedad. ¿Qué Estado? El Estado liberal. ¿Por qué? Porque el Estado fue creado por el liberalismo. Esto lo hablamos la clase pasada. Por lo tanto, esto no es más que una declaración de derechos, de alguna manera, de los propietarios de los medios de producción, llamémosle burguesía industrial, del por qué existe el Estado. Para esto está, no está para otra cosa, está para esto. ¿Qué decimos entonces? Si las sociedades no son algo natural, sino que son parte de un contrato, se llama el contrato social, y existe en este contrato un derecho que se le da al soberano, al cual esta sociedad delega el poder, que es la sumisión o la aceptación de ese poder, tiene su legitimación en que es el Estado el que va a cuidar fundamentalmente el derecho de propiedad. El Estado velará por la propiedad y el Estado no se meterá con mi derecho natural o individual poniéndole ningún tipo de reparo. Esto es lo que llamamos el liberalismo extremo o el liberalismo fundante. Desde el punto de vista filosófico, ya no económico. Hasta ahora no hablamos de economía. Esta es, en lo original, la única función que la burguesía industrial que surge en Europa en el siglo XVIII le asigna al Estado. Y por supuesto la forma de representación ascendente por la cual se llega al gobierno de dicho Estado. Obviamente todo gobernante que no vele por mantener la propiedad o el derecho a la propiedad de sus súbditos y sus libertades como ley natural,
será considerado un tirano por el liberalismo. ¿Y qué hace? Para de alguna manera ponerle un freno a la tiranía. Bueno, lo que habla de la división de poderes, que también lo han leído seguramente en Montesquieu, y tiene como único fin esto de dividir los poderes del Estado en tres, que es la forma de división republicana que ya conocemos, judicial, ejecutivo y legislativo, hacer lo posible para minar el poder en su conjunto, o sea, al dividirlo, al atomizarlo, no permito que el mismo se concentre, o sea, me alejo de alguna manera de la tiranía. Esto es lo que plantean un poco los ideólogos del liberalismo político. Por lo tanto, desde lo político es claramente la república y los tres poderes, el derecho y la preservación de la propiedad privada, de alguna manera la preservación por parte del Estado de que esa propiedad se mantenga, es bien hacer como una especie de garante de esa propiedad privada, efectivamente, a través de toda su instrumentación burocrática y, por supuesto, también a través del uso de la coacción, ¿no? Ya dijimos que tenía el monopolio de la coerción. Y le faltaría la pata económica, ¿no? La pata económica fundamentalmente está basada bueno, es ultra famoso, habrán estudiado en economía Adam Smith. Las obras de Smith que se dieron a fines del siglo XVIII y que un poco nos plantean lo que es esto del pensamiento económico liberal, que no es otra cosa que el ABC del capitalismo moderno. Bueno, hay varias párrafos rescatables. Podía mantener el orden y ejecutar las leyes dentro de sus respectivos territorios, aparece la palabra territorios, porque les era posible convertir las fuerzas de todos los demás habitantes contra la injusticia de cualquier particular. Y para esto ningún otro que el Señor mismo tenía suficiente autoridad ni poder. Eh, bueno, el advenimiento de Smith, explicándonos un poco el liberalismo de lo económico allá por fines del siglo XVIII, hace como una especie de relato de cómo había decaído el poder del feudalismo, explica lo poco operativo que resultaba el feudalismo para imponer una normativa o un régimen de acumulación en un determinado territorio, pues el poder de la cabeza, que sería el rey, era mucho menor que el de los señores feudales, que eran los que estaban en territorio e iban a la vanguardia. Por lo tanto, esto atentaba contra, digamos, lo que podría ser la jurisdicción territorial, donde ejercer determinada supremacía política, que es lo que vimos también en la clase pasada cuando Tilly nos explicaba los ajustes necesarios para la construcción del Estado moderno. Y digamos, esta especie de deterioro de las instituciones y las leyes y el tipo de relaciones de producción del feudalismo que fue sostenido y creciente llevó poco a poco a que fueran cayendo los señores feudales y por lo tanto también que fueran desapareciendo los siervos, ¿no? Smith, además de explicar por qué ya el feudalismo estaba absolutamente perimido y no era operativo para esta forma de capitalismo, ha sido súper famoso por pensar que el Estado debía brindar la mejor cobertura para el crecimiento económico, para imponer la paz y para administrar la justicia. Y para eso se necesitaba un Estado mínimo. Esto lo hemos escuchado en los 90 muchísimo, ¿no? Esto del Estado gigante, inoperante, poco operativo,
que había que ser reemplazado por un Estado mínimo. Bueno, ya esto lo dijo Smith allá por el año 1776, era un poquito viejo, digamos, este pensamiento, nada nuevo. A ver, de alguna manera plantea la existencia del Estado, excepto por la oficina de correo y la policía en la esquina, la considero improcedente, ¿no? Esto es lo que se decía en ese momento. No tenía un número oficial ni documento de identidad, la sociedad en aquel entonces, no tenía pasaporte, podía cambiar dinero por alguna otra moneda sin restricción o límite, podía comprar mercaderías en cualquier parte del mundo sin restricción y límite. De alguna manera un caballero inglés podía pasar por sobre todas estas cuestiones con absoluta libertad, ¿no? El Estado solo intervenía para ayudar a quienes no podían ayudarse. El Estado solo intervenía para ayudar a quienes no podían ayudarse. Qué declaración esta, ¿eh? Esto volvió obviamente después del afianzamiento de la globalización capitalista, y fue prácticamente doctrina en todos los países del mundo allá por la década del 90, ¿no? Volver lo que sería las fuentes del liberalismo económico smithiano, ¿no? Las tendencias proteccionistas muchas veces se impusieron alegando la defensa de los intereses de la producción nacional frente a los problemas de la competencia extranjera. Esto efectivamente se hizo en Gran Bretaña, sobre todo durante el reinado de Isabel I, que fue obviamente anterior a estos escritos de Smith, pero se fue repitiendo después a lo largo de la historia. Es una pequeña trampa pensar que estos países liberales o que impusieron el liberalismo económico no ejercieron el proteccionismo. El liberalismo se vio afectado por las transformaciones experimentadas por la vida económica, tanto desde el punto de vista de la inestabilidad manifiesta por el capitalismo como por el desafío planteado por el triunfo del socialismo. Bueno, esto ya lo tenemos que plantear en lo que fueron los comienzos del siglo XX, justamente con este deterioro de las condiciones de vida de los proletarios que se había dado hacia fines del siglo XIX, este estado mínimo resultaba inoperante para ejercer esto que la Iglesia pretendía, ¿no es cierto?, que era velar por el bien común, atender a la igualdad de clases. El Estado limita al que debe cumplir la condición de contener restricciones constitucionales sobre el ejercicio arbitrario de la autoridad gubernamental. ¿Qué funciones le reconocía el liberalismo al Estado? Esas mínimas que le nombré, ¿no? Ocuparse de algunas cuestiones básicas, como la administración de justicia, el correo, la policía, el orden, el control, la soberanía. Aquellos que no podían ayudarse, pensemos por esto, los discapacitados, los niños, los ancianos. De alguna manera, esto del Estado mínimo garantizaba la libertad natural del individuo. La famosa mano invisible del mercado era la que iba a solucionar todas las cosas, todas las injusticias desde el punto de vista económico, y podríamos pensar que estaba instalado absolutamente como un paradigma en la meritocracia, ¿no? El que tenía más era porque merecía tener más, tenía las condiciones dadas para tener más. Volvamos a pensar en los paradigmas darwinistas, ¿no? De creernos biológicamente algunas clases o zonas o grupos culturales o étnicos superiores a otros. Por lo tanto, estaba absolutamente naturalizado esto, desde algún punto de vista, por la ciencia. Y ustedes saben que la ciencia, en aquel entonces, era respetada como verdad universal y absoluta. Por lo tanto, poco importaba lo que dijera la Iglesia en este contexto, ¿no? Cuyo dogma estaba ciertamente y fuertemente cuestionado por el positivismo científico. Por lo tanto, sintetizando,
y sobre todas las cosas, quien atenta contra el Estado, atenta contra la propiedad. Por lo que el Estado, para el pensamiento liberal, debe ser, primero que nada, un Estado mínimo. Un Estado que me garantice la liberalidad del mercado y del comercio. Y que vele fundamentalmente por la propiedad privada. Quien atenta contra el Estado, atenta contra la propiedad. Estado y propiedad son inseparables. Estado y propiedad privada van de la mano. Y es la finalidad por la cual se crea el Estado moderno, territorial, circunscripto y coaccionante sobre la sociedad, a la que impone obligaciones y deberes que debe cumplir, y en contraprestación, este Estado mínimo la cuida. ¿Qué le cuida? Le cuida la propiedad. Le cuida su derecho natural e individual a desarrollarse económicamente sin injerencia ni intervención de terceros. Este sería el fin último del Estado para el liberalismo y no otro. Por supuesto que acá el asistencialismo y lo social no aparecen en absoluto. Es el hombre el que individualmente debe procurarse sustento. Volviendo al año pasado y a Malthus, el que no fue invitado al banquete debe retirarse de la mesa, porque para él no hay plato de comida. En página 51 del texto, que no sé si se va a ver ahí, tienen subrayado cuáles serían las funciones del Estado para Smith, que podemos tomar como un intelectual clave del pensamiento liberal. Así que tengan presente esta cuestión de la división de poderes y la descentralización del poder, por la que todo el tiempo propugna el liberalismo, esta idea de Estado mínimo, de burocracia mínima, para cumplir con estos o con estas funciones que Smith enuncia, y fundamentalmente esta tendencia que luego a partir de la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29 y demás, va como agotándose por estos motivos, el capitalismo empieza a hacer agua de alguna manera, o esta forma de capitalismo empieza a hacer agua, vuelve con muchísima fuerza después del comienzo de la globalización a aparecer en los finales de los 70 y con mucho ímpetu en todo el mundo en la primera década de los 90. Tengámoslo presente. Bueno, acá nos surge ya en el fines del siglo XIX y se materializa a principios del siglo XX, nos surge el pensamiento marxista. Karl Marx es un producto de su época, es un hombre producto de un paradigma positivista, de una sociedad liberal, y está viviendo el contexto del afianzamiento de las revoluciones industriales. Pongámonos en esa época, ¿no? Y desde este lugar, lo que hace Marx es, sobre todo, como dijimos, desde el punto de vista epistemológico, cuestionar la neutralidad en las ciencias sociales,
no se atrevió a cuestionarla en todas en ese momento, y como tal empezó a tomar partido. Dijo, yo voy a tomar partido por quiénes, y voy a tomar partido por los que no tienen voz, por los proletarios. Entonces, hay dos premisas fuertes en el marxismo, y es que la política es una representación de una relación de fuerzas entre agentes sociales que se consolidan en el mundo de la producción, y que el Estado, a lo largo de toda su existencia, ha sido y es un instrumento de dominación de clases. Esto es lo que piensa Marx. Puro, ¿no? Hablando puro y exclusivamente de sus ideas. El pensamiento marxista dice, bueno, el liberalismo inventó, creó, organizó el Estado con estas características solamente para mantener sus privilegios de clase. Por esto que hablábamos, ¿no? Del Estado como garante absoluto del derecho a la propiedad privada, el derecho a los hombres, el derecho natural de los hombres a su libertad total. La política está hecha justamente para que quienes ejerzan el gobierno de este Estado operativo de las fuerzas de poder diriman ahí sus cuestiones internas, pero siempre dentro del mismo régimen, de las mismas ideas, sin demasiadas variaciones con respecto a la misma cuestión, esta de pensar en un Estado al servicio de la burguesía, nada más, no con otra finalidad. Este es el cuestionamiento fuerte que Marx hace al Estado consolidado, al Estado de la Revolución Industrial, a este Estado territorial que nosotros estamos analizando. Y va más allá y dice, cuando surge y se afianza la división de la sociedad en clases, cuando surge la sociedad de clases, también surge y se afianza el Estado. El Estado es una máquina para mantener la dominación de una clase sobre otra. Cuando no existan las clases sociales, cuando antes de la época de la esclavitud los hombres trabajaban en condiciones primitivas de mayor igualdad, en condiciones en que la productividad del trabajo era todavía muy baja, y cuando el hombre primitivo apenas podía conseguir con dificultad los medios indispensables para la existencia más tosca y primitiva, entonces no surgió ni podía surgir un grupo especial de hombres separados especialmente para gobernar y dominar al resto de la sociedad. Qué afirmación esta, ¿eh? Sin lugar a dudas, la Revolución Rusa y la aplicación del marxismo-leninismo a la organización del Estado soviético es la materialización de esta doctrina, ¿no? Para entender un poco esta materialización, acá han transcripto el discurso de Lenin, y para que ustedes vean cómo consideraba o qué consideraba Lenin del Estado, ¿no? Nosotros hemos arrancado a los capitalistas esta máquina, habla del Estado, y nos hemos apoderado de ella. Utilizaremos esa máquina o garrote para liquidar toda explotación, y cuando toda posibilidad de explotación haya desaparecido del mundo, cuando ya no haya propietarios de tierras ni propietarios de fábricas, y cuando no exista ya una situación en la que unos están saciados mientras otros padecen hambre, solo cuando haya desaparecido por completo la posibilidad de esto, regalaremos esta máquina a la basura. Entonces no existirá Estado ni existirá explotación. ¿Todo el marxismo pensó esto? No. Hubo interpretaciones distintas a posteriori del pensamiento de Marx.
y también en paralelo, no considerando el Estado algo a ser destruido, sino que podía ser utilizado en bien de las clases más desprotegidas, o sea, en bien de los proletarios. Pero sin lugar a dudas, lo que fue la revolución llevaba como estandarte la ocupación, digamos, de esa máquina por parte del proletariado, el uso para instalar lo que se llamó la tiranía del proletariado y su posterior destrucción. Bueno, nada más lejos de la realidad, ¿no es cierto? Porque todos sabemos que prácticamente la Unión Soviética se convirtió, especialmente a partir del estalinismo, en un Estado con una enorme burocracia y un enorme poder burocrático, y lejos de ser una dictadura del proletariado, y ser y poder dar los medios de producción a los trabajadores o dejar que ellos los operen, los trabajen, los exploten, evitando el exceso de trabajo por la famosa plusvalía que le exigían los capitalistas. Todos estos medios de producción terminaron en manos del Estado. Se gestó una especie de capitalismo de Estado, que criticó ya en el fines del siglo XX, Immanuel Wallerstein, cuando dijo que en realidad el comunismo soviético y digamos, sus satélites o periferia en el bloque europeo no eran más que un subsistema del propio capitalismo, ¿no? Por eso no considera a la Unión Soviética un país central, sino un país semiperiférico, utilitario, de alguna forma, al sistema de producción capitalista. Si uno tuviera que acotarse extremadamente a esta realidad, incluso la que vemos en China hoy por hoy, podríamos pensar que este pensamiento marxista-leninista es más parecido a lo que nosotros asociamos con el anarquismo que a lo que asociamos desde el imaginario con el comunismo práctico. Y esto genera, sin lugar a dudas, una gran confusión teórica, ya que cualquier neófito, cualquier no tan neófito, le encanta a los economistas, por ejemplo, asociar todo lo estatal con el socialismo y el fantasma de las izquierdas y el comunismo, ¿no? Nadie más antiestado que Marx y Lenin. Vaya paradoja, ¿no? Pero bueno, uno cuando empieza a leer estos discursos, empieza a leer de la mano de los propios autores, entiende por qué se generaron a nivel interno de la Unión Soviética estas fracturas que todos conocemos y por qué de alguna manera el régimen no pudo pelear contra la inmanente globalización allá en los años 80, no tuvo con qué, digamos, este capitalismo de Estado no pudo contra esta fuerza monumental de las recientemente formadas y enormes corporaciones transnacionales, ¿no?, del capital. Saborido un poco como que se sumerge en explicar ideas socialistas un poquito más modernas, algunas sociales demócratas que surgen especialmente a partir del sufragio universal y obligatorio, y que de alguna manera democratizan un poco más lo que sería la elección del poder político en el gobierno a cargo del Estado, ¿no? Entonces esto hace pensar que el Estado, que siempre fue un instrumento de la clase dominante, puede operar como un instrumento de la clase obrera. Esto con
variada suerte. Ya sabemos cómo nos fue a nosotros con esto, ¿no es cierto? Entonces, es muy interesante leer esto, sobre todo para ver el posicionamiento del socialismo europeo, que lo podemos ver o se hace presente en lo que nosotros llamamos un estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, y que se ha materializado en toda esta cobertura estatal asistencial que tiene gran parte de Europa, digo, como paradigma en los países escandinavos, pero Europa en general, bueno, tiene las bases justamente en estos pensamientos que armonizan de alguna manera el pensamiento marxista, pero reemplazan lo revolucionario por estas evoluciones sociales en la democratización de las sociedades para que puedan llegar al gobierno los representantes de las clases trabajadoras y de las clases populares. Como ya les digo, esto es con variada suerte. Hemos visto a partir de los años 70, de finales del siglo XX, un resurgimiento del liberalismo económico y del pensamiento de derecha en la cuestión política, ciertamente inquietante, ¿no? Entonces, ya que estamos hablando de pensamiento de derecha y de cuestiones políticas, vamos a ver un poco lo que pensaba esta corriente ideológica bien propia del siglo XX, inédita, que es el fascismo. Bueno, viendo un poquito y analizando el discurso de Mussolini, creo que salen a la luz estas ideas del fascismo. El fascismo surge casi como una desviación del liberalismo debido al afianzamiento de la clase obrera y a todo un clima de época, ¿no? Pensemos que a principios del siglo XX, en el XVII, se da la Revolución Rusa, y justamente lo que hace la Revolución Rusa es despojar a la burguesía de los medios de producción. Entonces había toda una serie, si pensamos por qué surge, ¿no? Había un movimiento muy fuerte de los partidos comunistas europeos, sobre todo lo que era el este de Europa, y esto surge un poco como reaccionando ante esta avanzada del comunismo europeo, y fue patrocinado en gran parte desde el punto de vista económico. Pensemos en lo que es el florecimiento tras la Segunda Guerra Mundial, lo que fue la reconstrucción de Alemania, la mano enorme que económicamente le dieron a Hitler para lograr esa reconstrucción. O sea que no podemos negar, es innegable, la acción operativa de lo que eran las potencias del capitalismo en aquella época, tanto Gran Bretaña como Francia como Estados Unidos, brindándole apoyo económico a estos líderes, que eran un poco los que le planteaban la posibilidad de poner una barrera al avance del comunismo en Europa. No es casual la entrada en el 22 de Mussolini, la entrada triunfante, el advenimiento del poder en el 33 de Hitler, la guerra civil española, justamente ahí nota lo fuerte que era el Partido Comunista en España, donde Franco recibe un apoyo muy importante de lo que después serían las fuerzas aliadas, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, y donde el Partido Comunista Español recibe apoyo de Stalin, ¿no? Entonces vemos cómo se jugaba esta cuestión ideológica en territorios que excedían el marco de Gran Bretaña y de la Unión Soviética. Estamos hablando del periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial. Por ende, tenía expresiones así muy rotundas. Todo en el Estado, nada fuera del Estado. Nada contra el Estado, o sin Estado no hay nación. Resumen la visión, ¿no? Un poco lo que decíamos la clase pasada de esto que se ha instalado en el repertorio escolar, ¿no? En los postulados programáticos del fascismo, el Estado es la encarnación jurídica de la nación. ¿A qué le suena eso? A lo que se ha repetido mucho en la escuela, ¿no?
la nación jurídicamente organizada, el Estado como encarnación jurídica de la nación. Italia, si hay algo que no tenía Italia era una nación definida, ¿no? Pensemos, Italia en medioevo, eran un conglomerado de ciudades-estado, vino acá Garibaldi, que trabajó por la unificación italiana, me explicaba una profe de italiano, que el idioma italiano primero surge como un idioma hablado y luego pasa a ser un idioma escrito, porque Italia no tenía idioma, o sea, tiene una serie de dialectos diferentes, entonces debe construir un idioma único para que aglutina todos esos dialectos, ¿no? Y surge el idioma italiano primero como pura y exclusivamente oral y después pasa al terreno de lo escrito. El Estado es originalmente un sistema de jerarquías, un día en que un hombre entre un grupo de hombres asumió el mando. Ese día nació el Estado. Mussolini era el hombre elegido, ¿no? Evidentemente. El jefe tuvo que crear necesariamente un sistema de jerarquías para hacer la guerra, para dictar justicia, para administrar los bienes de la comunidad, para obtener el pago de tributos, para regular las relaciones entre el hombre y lo sobrenatural. Esto de la comunidad choca acá un poco con la idea del individualismo extremo, ¿no? Que plantea el liberalismo. Invoca el nombre de Dios, vuelve a la idea de Dios de la que el liberalismo se había alejado rotundamente. Por eso también podemos asociar a la ideología fascista a la extrema religiosidad, ¿no? Porque esto de Estado e Iglesia ya no enfrentados, sino asociados. Pero para que las jerarquías no sean categorías muertas, es necesario que fluyan en una síntesis, que converjan todas a un fin, que tengan un alma, cuya suma sea el alma colectiva, para lo cual el Estado debe expresarse en la parte más elegida de una determinada sociedad como guía de las clases inferiores. Suena como complicado. Hay unas clases elegidas para asumir el rol de mando en el Estado y otras clases inferiores que deben ser guiadas. El fascismo quiere el Estado, no cree en la posibilidad de una convivencia social que no esté encuadrada en el Estado. En esto disiente totalmente con el liberalismo, que dice que el mercado debe regular las relaciones económicas, que el Estado no se tiene que meter para nada. Somos, pues, antianárquicos, lo marca claramente para diferenciarse del marxismo, porque no creemos en una posibilidad de convivencia humana que no se manifieste en el Estado. Rechazamos la tesis socialista de un Estado entendido como simple gestor de negocios de la clase dirigente. No asumen que el Estado es una máquina de la burguesía, no está de acuerdo. Destinado a transformarse con la desaparición de la propiedad y la nación en un comité administrativo de cosas, en una enorme teneduría de libros. Por lo tanto, dicen, nosotros estamos totalmente enfrentadas a las ideas revolucionarias rusas, totalmente enfrentados al marxismo-leninismo. El nazismo piensa lo mismo con respecto al Estado. Como ya le dije, acá lo que sería el matiz o la diferencia es que el Estado se presenta como un agente de raza, ¿no? Acá la supremacía de una clase sobre las clases inferiores está dada fundamentalmente por la pertenencia o no a determinada raza, ¿no? Que sabemos que es la raza aria y específicamente la germana para Hitler. No importa dónde esté, pues todos sabemos que Hitler era un germano nacido en Austria, como comentamos en un momento que Kielen era un germano nacido en Suecia. La idea del nacionalismo germano es la idea del pangermanismo, todos los pueblos germanos con este destino de grandeza, de liderar justamente el gobierno y de tener el poder del Estado. El nacionalsocialismo, el nazismo,
ha puesto al pueblo directamente en el centro del pensamiento, la fe y la voluntad de creatividad y vida. ¿Pero a qué pueblo? A todo el pueblo no. Al pueblo perteneciente a esta raza, no a otro pueblo. El punto de partida de la doctrina nacionalsocialista no está en el Estado, sino en la nación. Primera vez que aparece esta disociación entre el Estado y la nación. Así pues, el punto focal de todo el pensamiento nacionalsocialista radica en la substancia viva que nosotros, de acuerdo con un desarrollo histórico, llamamos la nación alemana. Sustancia viva, darwinismo otra vez. Diferencias entre Italia y Alemania. Inaplicable el modelo alemán al italiano, pues en Italia no existía una nación. La nación fue construida a partir del Estado. No hay Estado sin nación, no hay nación sin Estado. No hay otra nación que no sea la italiana, la que el Estado italiano construyó. Hitler dice, no, el nacionalismo nuestro no viene del Estado, porque en este Estado hay personas que no son parte de esta nación. Ahí fue contra, por ejemplo, polacos y judíos. Acá hay personas que no son parte de esta nación. La nación germana es el sustento del nacionalsocialismo, no el Estado, la nación germana. Diferencia importante, muy importante, porque Hitler quería construir un Estado-nación germano. ¿Qué hizo? Como Mussolini homogeneizar. ¿Qué hizo como la clase dirigente de la generación del 80 o asimilar, homogeneizando e imponiendo una cultura sobre otra, o eliminar? Hitler directamente optó por la segunda instancia. Él consideraba a estas razas inferiores, por lo cual no podían homogeneizarse a la nación alemana. Bajo ningún punto de vista, había que exterminarlas, sacarlas, correrlas del territorio, matarlas o echarlas, que fue básicamente lo que hizo el nazismo, además de ocupar territorios, ocuparse de la eliminación o de la limpieza étnica de esos territorios ocupados. El Führer nos define absolutamente su idea cuando dice, la nación es al Estado como el contenido a la forma, como el propósito a los medios. Su fin es la preservación y promoción de una comunidad, igual que el fascismo, saca lo individual, mete la comunidad, la sociedad en su conjunto, de seres vivientes que son física y psicológicamente semejantes, preservándolos. Esa preservación se dirige ante todo y sobre todo a la estirpe racial y permite por ello el libre desarrollo de todas las sinergias latentes en la raza. Según la concepción del nacionalsocialismo, son los seres humanos individuales los que no existen de por sí, sino como parte de pueblos, como parte de naciones, como parte de razas y miembros de una comunidad. ¿Pero cuáles o quiénes? Aquellos biológica y psicológicamente semejantes. Con ellos voy a construir el medio para que este pueblo, que es el contenido, pueda circunscribir un continente acuerdo a su destino de grandeza. Bueno, y ahí le puso manos a la obra. Hacemos un raconto otra vez, porque es como difícil y caótico esto de leer. Encima tengo poca luz. Y voy a poner el pizarrón más cerca. ¿Dónde? Acá. ¿Dónde lo ponemos? Lo vamos a poner a mano. Vamos a poner a mano mejor. Alejamos un poquito la compu o el pizarrón. Y si llegan a entender esto, bueno, son brujos. Pero lo que planteo acá, ¿no? Llegamos antes hasta el marxismo, donde el Estado era una máquina de la burguesía. Bueno, obviamente
En contraposición al marxismo surge en Europa la corriente de pensamiento fascista y el nacionalsocialismo alemán. Y podemos sumar el franquismo en España, donde me plantean otra cuestión, que lejos de destruir el Estado, porque es un elemento de dominación de clase, el Estado es todo. No existe nada fuera del Estado, incluso ni siquiera existe la nación fuera del Estado. Esto es lo que plantea el fascismo italiano. Mientras el nacionalsocialismo alemán dice el Estado es tan solo el continente. El contenido es lo importante porque el contenido es el colectivo, el contenido es el pueblo, no el pueblo pensado como el pueblo, como podemos pensar nosotros en un sentido democrático, sino como el pueblo perteneciente a una determinada raza y a una determinada nación, que es la nación germana. La nación germana es el contenido de ese continente, que será el Estado alemán, y obviamente la misión de ese Estado alemán es lograr que la nación germana se expanda y dominar no desde el dominio como el dominio en posición de poder, sino desde el exterminio, lisa y llanamente, a las naciones que actualmente ocupan esos territorios que debería ocupar la nación alemana, quien biológicamente es la más apta para ocupar esos espacios, ¿no? Y ahí, bueno, a rajatabla la teoría del espacio vital, russelliana, posteriormente desarrollada con estos fines bélicos por Otto Moll y por el general Haushofer, que ya lo hemos leído cuando vimos las teorías geopolíticas más clásicas o características de fines del siglo XIX y del siglo XX. Bueno, espero que esto haya quedado bastante claro. Me resulta bastante difícil explicarlo así, porque bueno, me está faltando qué es lo que queda perdido o lo que no se entiende. Pero voy a aprovechar en la continuación de la clase usar este elemento discursivo que aparece en el discurso, justamente, en la palabra de Hitler, que no habíamos leído hasta ahora, que es la nación. Esta diferenciación que Hitler hace entre el Estado y la nación. Y no se equivoca, ¿eh? El Estado y la nación son definitivamente cosas distintas.